mí un honor estar en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, estar en este histórico Paraninfo que ha sido testigo de muchas luchas, que ha sido testigo de muchas voces, de muchos oaxaqueños y oaxaqueñas han estado presentes en este espacio debatiendo distintos asuntos de la vida política y social de Oaxaca. Es en este espacio donde se gestó un gran movimiento en la década de los 70 que terminó derribando a un gobierno autoritario y represor en Oaxaca. Es en este Paraninfo donde se han intercambiado puntos de vista y se han dado grandes debates acerca del futuro de esta universidad que tanto ha contribuido a la educación en Oaxaca. Porque debemos decirlo con toda la claridad, para que se escuche fuerte y claro: la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca es la más importante institución educativa de educación superior en el Estado y por lo tanto debemos quererla, cuidarla y ayudar todos para que se fortalezca día a día. Este evento, pues, es un evento importante, trascendente en la vida política y social de Oaxaca y que contribuye al debate, al intercambio de puntos de ideas, pero que fundamentalmente contribuye a una causa que es causa común de muchos mexicanos y mexicanas, que es una causa histórica en México, y no me refiero, y no uso el adjetivo histórico como mera retórica. Lo coloco en su justa dimensión, con todo lo que implica el término. La defensa del Estado laico ha sido columna vertebral de importantes luchas en nuestro país y en nuestro Estado. Es pues para mí un honor estar en esta mesa, en este momento y en esta causa. Es para mí un honor estar en lo que antes fue el Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca, donde se formara, donde diera clases, donde estuviera al frente de tan importante institución, don Benito Juárez, el más importante presidente de la República. Juárez, una figura que crece en las distintas circunstancias históricas del país. Juárez, una figura que se agiganta ante la pequeñez de políticos y gobernantes. Juárez, una figura que es identidad de los mexicanos, que es prócer de los oaxaqueños y de los mexicanos y que es reconocido a nivel nacional, internacional, y que todos conocemos su contribución a la historia de nuestro país. Múltiples, la historia de México está salpicada de muchas anécdotas sobre la personalidad y la vida de don Benito Juárez. Don Benito Juárez no necesita de defensores. Su figura y su aportación a la historia de México está ahí presente y resiste cualquier embate. Y los detractores de Benito Juárez hacen a Juárez lo que el viento a Juárez, como coloquialmente se dice. Ahí está su contribución a la historia y a la vida de este país. Por eso es para mí, insisto, un honor estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias por permitírmelo. Debo agradecer a los jóvenes que me invitaron a estar presentes, a los maestros que permitieron, que hicieron posible este foro. Les debo una disculpa por no haber podido estar el día de ayer en la Cámara de Diputados, pero en verdad actividades que no podían postergarse, a las cuales no podía dejar de asistir, me impidieron el estar con ustedes. El día de ayer abordamos en Palacio de Gobierno problemas de algunas comunidades que están al borde de la confrontación y teníamos que estar presentes para buscar caminos de solución. En verdad me apena mucho el no haber podido estar con ustedes, pero estamos aquí presentes para dejar claro y para dejar clara mi posición, porque es el momento de tomar posición
ante la historia y ante los acontecimientos tan importantes que se están dando para la vida del país. Debo compartirles también con ustedes que el día de ayer yo soy integrante de varias comisiones en la Cámara de Diputados, de la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Comisión de Derechos Humanos y tengo el honor de presidir la Comisión de Cultura. El día de ayer también tuvimos una reunión en la Comisión de Puntos Constitucionales y quiero compartirles un importante acuerdo que tomamos. El día 21 de marzo la Comisión de Puntos Constitucionales presentará al Pleno de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados de Oaxaca, el Pleno, se pronuncie en contra de la reforma constitucional que se pretende y que desde nuestro punto de vista pone en riesgo el Estado laico. Comparto con ustedes esa noticia que tomamos el día de ayer la mayoría de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, que haremos pública el día 21 y que la daremos a conocer al Pleno, y doy inicio a mi ponencia. Para comenzar, debo confesarme guadalupano. Sin embargo, tengo claro que la independencia del Estado y sus instituciones de cualquier religión es una base fundamental para el ejercicio de la libertad de credo establecida en nuestra Constitución y en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos. El que de hecho o de derecho exista injerencia de un culto sobre el aparato estatal implica en sí un acto discriminatorio, atentatorio contra el principio de la igualdad, pues permite la reproducción hegemónica de un sistema de creencias por encima de los demás. Proteger el Estado laico no es solo proteger los derechos de los no creyentes, sino el derecho de todas las personas a mantener o no sus propias creencias religiosas. Así, el Estado laico es una condición, un prerequisito para el ejercicio pleno de la ciudadanía. El Estado laico permite garantizar las condiciones para que las personas de cualquier credo puedan profesar sus cultos en un plano de igualdad. Sin Estado laico no es posible el pluralismo religioso. Lo contrario al Estado laico es el fundamentalismo. En este inicio del siglo XXI no podemos permitirnos un Estado confesional en México que en la práctica se traduzca como un gobierno teocrático. La teocracia es definida por el diccionario de la Real Academia como sociedad en que la autoridad política considerada emanada de Dios se ejerce por sus ministros. Cierro las comillas, a ello deberíamos hacer la precisión, por los ministros del culto dominante. Y es que ese es justamente el punto a discusión. Cuando se habla de la ruptura del Estado laico, la posibilidad de un credo de utilizar el aparato estatal para mantenerse como hegemónico. Cito a los investigadores Patricio Dobrí y Liné Vareiro. Dice la cita: sobre todo en países que cuentan con una fuerte tradición religiosa, muchos representantes del clero han demostrado resistencias para aceptar dicha separación. Esto se explica en parte considerando que recién hace 39 años, con la Declaración sobre la Libertad Religiosa del Concilio Vaticano II, se produjo un pronunciamiento oficial sobre la separación entre la Iglesia y el Estado. Hasta ese momento, desde la conversión del emperador Constantino, hace más de 17 siglos, se consideró que las leyes civiles deberían adecuarse a las enseñanzas morales enmarcadas dentro del dogma cristiano. Hasta aquí la cita. México. Nuestro México juarista es un país pionero en América Latina
en establecer la separación entre iglesia y Estado. De acuerdo a una investigación realizada por el mexicano Edgar González Ruiz, todas las constituciones latinoamericanas reconocen la libertad de cultos. Sin embargo, como se ha mencionado, varias de ellas establecen un estatus privilegiado para la Iglesia Católica. Las constituciones que mantienen este principio de laicismo son las de México, Nicaragua, Cuba y Uruguay. Las demás, siguiendo a este mismo autor, expresan una variedad de relaciones con el clero, que van desde el reconocimiento del privilegio de la Iglesia Católica y su sustento como Bolivia, hasta el establecimiento de las relaciones orgánicas Argentina y Costa Rica. La invocación a Dios en el preámbulo, como en Guatemala, Salvador, Perú, Panamá, Paraguay, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Honduras, Brasil, Argentina y Venezuela. Un trato preferencial en el reconocimiento de su personalidad jurídica, como en Guatemala y El Salvador. La mención de su importancia en la formación histórica y cultural de la nación, como Paraguay y Perú. Y el apoyo a las vicarías castrenses como Ecuador y República Dominicana. Sin embargo, los límites para el inicio y el fin del Estado laico son difusos. Se trata de un problema complejo y más en un estado como Oaxaca, donde la mayoría de la población es indígena. Y diversos aspectos de la vida pública se rigen por usos y costumbres que estamos obligados a respetar. No me refiero aquí a las manifestaciones de intolerancia religiosa que han generado la desarticulación comunitaria de muchos pueblos, así como el destierro y la muerte de muchos de sus integrantes, y que deben ser inadmisibles en nuestro sistema político. No debemos tolerar la intolerancia religiosa, es inadmisible en pleno siglo XXI y en el sistema de derechos humanos que nos rige. En este caso me refiero a aspectos de la vida civil y política de los pueblos que están no ya estrechamente relacionados, sino imbricados con elementos religiosos provenientes del catolicismo, de manera que es difícil tener claridad sobre las fronteras entre un acto político, un ritual civil y uno religioso. Habría que aclarar, sin embargo, que en la mayoría de estos casos no se trata en sí de acciones claramente determinadas por la institución católica, sino de construcciones culturales propias, a las que se han incorporado sí recursos simbólicos del catolicismo, pero que hoy ya no pertenecen al credo o la liturgia oficiales de esa iglesia. Así, habría que analizar hasta dónde estas manifestaciones pueden implicar un conflicto entre el respeto a los derechos culturales de los pueblos indígenas y el respeto al Estado laico. Hoy, hablar de Benito Juárez y el Estado laico no es un asunto para observar a la lejanía, como un tema de nuestro pasado histórico, sino como parte de un presente también histórico y complejo, en el que se entrecruzan distintos factores de poder económicos y culturales. Por ello, es urgente analizar las reformas a los artículos de la Constitución aprobadas en comisiones del Senado de la República el miércoles pasado. Es nuestra obligación como legisladores, como ciudadanos, observar con detenimiento dichas reformas, al igual que los argumentos a favor y en contra de ellas, para actuar en consecuencia en defensa del Estado laico. Esa es mi posición. Y como les decía a ustedes en un principio, en la Comisión de Puntos Constitucionales ya hemos construido un posicionamiento. Estas reformas en Oaxaca no deben pasar. Estas reformas en Oaxaca no deben permitirse. El Congreso del Estado de Oaxaca, fiel al espíritu juarista que nos debe mover, debe rechazar las reformas para que el Estado siga siendo un Estado laico. Es el mejor homenaje que le podemos hacer al prócer de Guelatao, más allá de discursos, más allá de flores en sus monumentos, más allá de citas fuera de contexto. Más aún, y hay que decirlo también con mucha claridad, en el marco de una visita, entre comillas,
religiosa que pretende tener implicaciones políticas. La historia nos reclama el no permitir que el Estado mexicano se ponga a los pies de ningún, trátese de quien se trate, de ningún príncipe extranjero. No estamos de acuerdo en que, tratándose de un personaje representante de una iglesia, trátese de quien se trate, nuestros gobernantes le traten como un príncipe y mucho menos comprometan la independencia de nuestro Estado laico. Esta es mi posición y muchas gracias por la invitación. Invitamos a nuestro amable auditorio a que formulen las preguntas respectivas. Ya nuestros compañeritos están haciéndoles llegar las hojas respectivas que quieran dirigirle en este momento al diputado. Agradecemos, señor diputado, su valiosa participación y sobre todo el compromiso que usted ha adquirido con este foro cívico y con la plataforma de profesionistas al haber acudido a este evento. Muchísimas gracias. Tenemos entre los comentarios que nos han hecho llegar nuestros amigos del auditorio el siguiente. La noticia que comentó respecto del posicionamiento que hizo la comisión a la que representa es alentadora, pero en entornos generales o en circunstancias generales, ¿cómo considera usted, al final de cuentas, se aprobará esta reforma? Bueno, estamos hablando de especulación política, porque para aprobar esta reforma debe pasar por un proceso que baja a los estados. Yo creo que va a depender en mucho de cuánto levantemos la voz quienes defendemos el Estado laico. Por eso es bien importante que este foro se haga público sus pronunciamientos. Por eso es importante que el Congreso del Estado exhorte a los demás congresos del Estado, de los estados, a defender el Estado laico. Debo reconocer que la predominancia de una religión en nuestro país sobre otras influye en muchos legisladores y legisladoras. Yo me defino con mis propios valores espirituales, pero tengo claro el marco en el cual se deben de expresar estos. Punto. No tenemos por qué comprometer el carácter del Estado en relación a nuestras propias creencias, por lo que yo considero que estas reformas pueden prosperar sí y solamente si nos quedamos callados, sí y solamente si no levantamos la voz. Si no, el Congreso de Oaxaca y otros congresos se pronuncian en defensa del Estado laico. Hay que revisar que este debate ha atravesado a todos los partidos y los factores de poder ya se están moviendo en favor o en contra. Entonces nosotros tenemos que levantar la voz, decir lo que tenemos que decir, recordar, ¿por qué no?, pasajes de la historia mexicana. Yo recuerdo perfectamente un bello obsequio que recibí en la cárcel y que les comparto con ustedes. En la cárcel tuve oportunidad de leer tres libros que, bueno, entre los muchos que leí, tuve la oportunidad de leer 3 libros, una crítica que se hace al juarismo por parte de un autor de apellido Bulnes, una defensa de Juárez sobre las mentiras de Bulnes, y también tuve la oportunidad, ya estando en Oaxaca, en la cárcel de Cuicatlán, Oaxaca, de leer un bello obsequio que se llama México ante Dios, de Francisco Martín Moreno. En ese libro, que se los recomiendo, es una delicia de libro, lo van a leer ustedes en 3 sentadas. Martín Moreno analiza cuál ha sido la posición de la jerarquía eclesiástica en los momentos más aciagos de la historia del país. ¿De qué lado ha estado la jerarquía eclesiástica? No ha estado del lado del pueblo la jerarquía eclesiástica,
ha estado del lado de los conservadores, de los que han querido vender la patria, de los que han vendido la patria, ha estado del lado de la contrarrevolución, ha estado del lado de los que no quieren que México cambie, que sea independiente, que sea democrático. De ese lado han estado los conservadores y Martín Moreno lo expresa con mucha claridad. Por eso necesitamos levantar la voz, por eso necesitamos fijar con claridad nuestra posición y por eso mi coincidencia esta mañana con este importante debate y en esta importante foro. Creo yo que va a depender, para ser precisos, para no extenderme en el uso de la palabra, va a depender de qué tanto esta polémica se generalice y que pueda más la historia, que pueda más la defensa del Estado laico que el poder de un grupo religioso o el poder de una iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero dar la bienvenida a la profesora Elena Cruz Velasco, quien forma parte del Comité Delegacional del Sector Ciudad, por supuesto de la sección 22, para quien pido un fuerte aplauso y solicito, por favor, que suba al estrado a tomar su lugar. Continuando con las preguntas, señor diputado, tengo diversas preguntas. Una de ellas dice, si la reforma se llegara a aceptar, ¿qué pasaría para el Estado de Oaxaca y para el Estado mexicano? ¿Serían los mismos derechos? ¿Me la puede repetir, por favor? Perdón. Si la reforma se llegara a aceptar, ¿qué pasaría para el Estado de Oaxaca y en general para el Estado mexicano? ¿Serían los mismos derechos? Primero tendríamos que analizar cuál es finalmente el contenido de la reforma para medir sus consecuencias. Y yo creo que en la Constitución oaxaqueña, si bien es cierto que no puede estar por encima de la Constitución general, deberíamos puntualizar con toda claridad y ya, aunque ya está perfectamente claro, poner candados a esta reforma. Pero insisto, esto depende también de cómo se apruebe la reforma en general, pero yo creo que en la práctica los oaxaqueños y las oaxaqueñas debiéramos fijar una posición, obligar a que el Poder Judicial también lo fije con mucha claridad y el propio Poder Ejecutivo. Es parte de nuestra responsabilidad como legisladores y todos tenemos que reclamar para ello, para que todos tengamos la igualdad de derechos, que esto es muy importante. Muchas gracias. La siguiente pregunta va en el siguiente sentido. ¿Qué está haciendo en general la Cámara de Diputados en Oaxaca por la reforma del artículo 24 constitucional? Pues realmente creo que estamos haciendo poco. Sin embargo, pues invoco nuevamente a Juárez para decirles que el espíritu juarista está presente. Es indiscutible. Digo, hay una formación de nosotros, independientemente de nuestro partido político. Ayer estuvimos un legislador del PRI, un legislador del PRD y un servidor como miembro del partido, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, y en lo primero que coincidimos es que esta reforma no debe pasar en Oaxaca y que tenemos que llevar la posición al Pleno. Yo creo que estamos haciendo poco, porque este foro contribuye al debate, pero nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo para que se sepa lo que está pasando. Compromiso también, un segundo compromiso, de que la Comisión de Puntos Constitucionales, y si no la Comisión de Derechos Humanos, y si no con la Comisión de Cultura, haríamos un segundo debate inmediatamente pasando el 21 de marzo. Me comprometo a ello, o junto con ustedes, organizarlo para ampliar, llevar este debate. Hay que llevarlo no solamente aquí al Paraninfo, sino hay que llevarlo a las aulas universitarias, hay que llevarlo a las plazas públicas y que la gente sepa que tenemos que respetar nuestras diferencias religiosas, que México debe ser ejemplo en el mundo, que las diferencias religiosas no nos deben separar porque están alentadas desde el poder o porque tiene una iglesia predominancia sobre otra, más allá del culto o de la
religión o de la espiritualidad de cada uno de nosotros o del gobernante en turno. Yo creo que ante la historia queda en ridículo cualquier gobernante, se empequeñece cualquier gobernante que atenta contra la historia de nuestro país y que atenta contra el laicismo de México. Muchas gracias. La siguiente pregunta en torno a lo mismo: ¿qué opina de sus compañeros legisladores federales? A pesar de que manifestaron las irregularidades y deficiencias en el proceso legislativo en torno a esta reforma, la aprobaron por considerarla urgente. Y la pregunta es, ¿urgente para quién? Bueno, yo ya fijé con claridad mi posición en lo que considero que para algunos es urgente. Hay que decirlo claro, en próximos días tendremos la visita del jerarca católico, del principal jerarca católico a nuestro país, y tal vez algunos desconocedores de la historia o tal vez algunos interesados en poner una alfombra roja a este personaje, al Papa, pues pretenden hacerle este obsequio, pero este obsequio atenta contra la historia de México. Y lo digo desde mi posición política y religiosa, entonces no estoy de acuerdo. Yo creo que para ellos tal vez esa sea la urgencia, pero nuestra Constitución como está es una Constitución de avanzada. Nuestra Constitución como está es una Constitución que no es una Constitución que tenga dudas al respecto. Entonces es una reforma innecesaria. Hay otras reformas que sí son necesarias, pero en estos momentos me parece una posición que tiene que ver con, insisto, con poner una alfombra roja, no sé con qué intereses, porque luego se mueven intereses que no alcanzamos o los adivinamos, pero no los podemos entender con mucha claridad. Muchas gracias. La última pregunta, nos siguen llegando diversas preguntas, pero por cuestión de tiempos, quiero darle lectura a la última pregunta, que va en el sentido siguiente. Atendiendo al texto constitucional actual, refiriéndose al artículo 24 y a la reforma recién aprobada, ¿por qué no se propuso en el artículo 24 constitucional la libertad del individuo de no profesar credo ni religión alguna? Bueno, es una excelente pregunta. Desafortunadamente, un servidor es legislador local, no tuve esa oportunidad, pero creo yo que este debate, insisto, está abierto. Debemos todos pugnar porque se reconozca la libertad de creencias y la libertad de no creer también. Insisto, yo decía en mi ponencia que la defensa del laicismo no es solamente defender a los que no creen, sino defender también a aquellos quienes creen de una manera diferente. Entonces, con todo el abanico de posiciones que hay en cuanto a la religiosidad y la espiritualidad, deberíamos invitar a 2 o 3 legisladores federales, podría ser uno de nuestros compromisos, para que intercambiáramos puntos de vista y nos explicaran los detalles de este debate. Debo decir que yo tengo grandes coincidencias, por ejemplo, con la posición de mi compañero diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quien ha defendido con mucha claridad esta posición y quien ha sido muy específico al respecto. Pues yo estoy a su disposición otros minutos más, si hay algunas otras preguntas, con todo gusto, pero si por el tiempo de los demás expositores es mi parte, pues yo les agradezco mucho. Muchísimas gracias, claro que sí, siguen llegando las preguntas. Reitero, por cuestión de tiempos en cuanto a nuestros siguientes ponentes, sí, vamos a terminar aquí con esta primera parte. Sin embargo, le haremos llegar las preguntas que en torno a ello nos están haciendo llegar, para que a su vez en su oportunidad las pudiera reflexionar. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por esta invitación. Yo les dejo con los demás compañeras y compañeros ponentes. Bienvenida, compañera profesora. Muchas gracias, compañeros abogados, compañeros. Es un honor para mí compartir esta mesa con ustedes y muchas gracias de mi parte. Yo les dejo una disculpa porque tengo algunas otras actividades programadas que tienen que ver con la continuidad de los trabajos del día de ayer. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias.
Para continuar con este foro de análisis sobre esta reforma al artículo 24 constitucional, me permito ceder el uso de la palabra a la maestra Loida Elizabeth Velasco, catedrática de la Universidad del Golfo de México y catedrática del Centro Universitario Casandó, a quien le dejo el uso de la palabra. Gracias. Muy buenos días a todos. Es para mí nuevamente un honor estar con ustedes. Agradezco la invitación y sobre todo precisamente advertir estos puntos que conciernen a todos respecto al artículo 24. Prácticamente las palabras que les traigo hablan precisamente de esta importancia de la educación pública laica. Y desde ahí empiezo a hacer un análisis histórico de cómo es que nosotros, o cómo es que en algún momento surge la escuela, en qué momento se vuelve pública, en qué momento se vuelve laica y en qué otro momento parece que se quiere retroceder, haciendo quebrantar precisamente artículo 3º, artículo 24 y demás artículos constitucionales que hablan sobre esta libertad y sobre el Estado laico. Entonces, leeré algunas cosas e iré comentando precisamente y al mismo tiempo pues daré un posicionamiento. Un poquito nos precedía el diputado Flavio y mencionaba algo muy importante. Qué emoción y qué padre que precisamente este foro se realice en este Paraninfo, que es testigo precisamente de luchas sociales. Y todavía qué mejor oportunidad que aquí hay una sociedad joven que está teniendo una inquietud sobre lo que está pasando. Muy pocos jóvenes se están preocupando ahorita por la cuestión de la conciencia social. Nos hemos dedicado a hacer otro tipo de cuestiones que nos enajenan, pero que muy poco reflejan la preocupación que hay en torno a estos problemas sociales que nos atañen a cada uno. Muy bien. Pues entonces decía yo que en esta parte de mi participación estaré retomando algunas cuestiones históricas que me interesa puntualizar para poder llevar a cabo este análisis. En la sociedad primitiva, la colaboración entre los hombres se fundaba en la propiedad común y los vínculos de sangre, ¿sí? Esto quiere decir que en algún momento una sociedad primitiva se caracterizaba precisamente porque todos somos iguales y todos nuestros derechos valen de manera individual, ¿sí? Poco a poco, con esta cuestión de la producción un poquito más allá, se empieza a tratar de tener como que cierta ganancia y entonces surgen de alguna forma una sociedad que empieza a dividir clases sociales. Por lo tanto, la propiedad de ser común pasa a ser privada, ¿sí? Y los vínculos de sangre, que porque eres mi hermano, mi tío, pues pareciera que ya no era importante. Lo más importante era quién tenía más, ¿sí? ¿Y para qué? Pues precisamente esto nos lleva a un nuevo sistema al que se le denomina esclavitud. ¿Qué quiere decir esto? El poder del hombre sobre el hombre. Me importa qué hago yo contigo, ¿sí? Y me importa tener cierto poder para dominarte. Y me importa también hacer un sistema de creencias, de ritos, de educación para poder seguir manteniendo un orden, ¿sí? Y para que yo siga perpetuándome en el poder. Digamos que esta parte de la comunidad primitiva es interesante porque nos permite dilucidar cómo es que damos paso a esta sociedad donde hay dominantes y dominados, pero que si observamos son muy poquititos esos dominantes y somos muchos más los dominados. ¿Pero en qué sentido? No en la cuestión ideológica, pero pareciera que a lo que vamos es a que nos dominen también ideológica y moralmente, que es precisamente lo que no podemos permitir. A partir de este momento, entonces, tenemos que los fines de la educación que eran comunes, que me interesaba el otro, me interesaba, no importa el extraño, pareciera que ahora ya no me interesa, ¿sí? Me interesa mi posicionamiento, me interesa mi bienestar. Cada vez existía una relación desigual, ¿no? Por tanto, la educación le empiezan a dirigir familias dominantes, es decir, que solo organizaban y acomodaban la educación según sus propios intereses. Llega un momento en que solamente se empieza a decir qué cosa debes creer, qué cosa debes practicar, qué cosa debes festejar, ¿no? En el instante precisamente en que aparece la propiedad privada,
intelectual, tú eres simplemente un trabajador, y empieza una distinción bastante fuerte que empieza a marcar a la sociedad. Bien, pese a esto, fíjense, algo seguía haciendo falta. O sea, no bastaba nada más que yo, familia dominante, que yo que tenía un poder, me quedara con esta cuestión. Necesitaba legislar o necesitaba precisamente una institución que no solo defendiese la nueva forma privada de adquirir riquezas frente a esta cuestión de las tradiciones comunes, ¿sí?, sino que además a través de esta institución yo pudiera legitimar y perpetuar esta división de clases, ¿sí? Tenía que existir como una ley que dijera: yo soy más y a mí me debes el respeto, y tú, como eres tal, pues tú te sujetas a lo que yo digo. Empieza a surgir una nueva manera de tratar de, ¿sí?, de trabajar esta cuestión de dominación. Y entonces, precisamente, ¿a qué nos referimos con esta institución? Esta institución obviamente es el Estado, ¿sí?, y pues aparece, ¿no? ¿Qué es el Estado? Bueno, es un instrumento poderoso, ¿sí? En algún tiempo, esperemos que no sea este el tiempo, en algún momento este Estado se convierte en un instrumento poderoso en manos de una clase que explota, que aliena, que domestica, que somete, que castiga, ¿sí? Ante este contexto, fíjense, el Estado va a regular también la educación, ¿sí? Y la educación, en algún momento de la historia, tiene como fin luchar contra todo intento de querer ser diferente o de querer cambiar, ¿sí? Y en este caso, la educación será un instrumento para poder castigar y dominar. Bien, vamos haciendo un poquito de historia, espero no los aburra a todos, pero yo creo que es bien importante recalcar. Yo siempre he dicho que cuando no conocemos nuestra historia, no conocemos nuestros orígenes y qué hay detrás de todo eso, ¿sí? Cualquier cambio social que hay hoy en la actualidad no es producto de la casualidad, obedece a toda una historia que nos va marcando, que nos va diferenciando y que nos va, pues nos va abriendo o vislumbrando nuevas fronteras. Bien. Por ejemplo, tenemos algo sobre la educación en la antigua Grecia, ¿sí? En algún momento en Grecia se empieza a aparecer la importancia de una escuela pública y de alguna forma ellos consolidan su educación a través de la famosa paideia, que significaba la formación integral del ser humano. Digamos que la característica fundamental de estos pueblos era que todavía no existía como tal una imposición religiosa, todavía se querían o se tenían muy buenas intenciones. Obviamente el Estado seguía regulando, ¿no? Bien, ustedes sabrán en algún momento que el ideal educativo se basaba en dos premisas básicas, que era el trivium y el quadrivium. Se tenía que enseñar retórica, dialéctica, gramática, geometría, ¿sí? Bueno, entre otras ciencias. Bueno, pero realmente esto no nos interesa aquí. Por ahí llega un filósofo llamado Platón, ¿sí?, que incluso él en su obra La República empieza a decir que la educación, ¿sí?, la deben de dirigir, ¿sí?, debe estar dirigida por la gente que domina y que solamente se va a enseñar a unos cuantos dependiendo de tu clase o de tu rango social. En Roma, por ejemplo, existían maestros que eran pagados por las familias más acomodadas, pero como vemos, el intento de educación pública todavía no lo hay. La educación es clasista, es decir, depende de tu clase social, así te educo. Si eres de una clase social baja, si eres de la familia, pues te educo para que sepas barrer, sepas hacer los quehaceres domésticos, en el caso de la mujer, en el caso del hombre saber llevar su sustento a su familia, pero era una diferencia como sea. Incluso la gente de la clase social baja no tenía derecho a avanzar, ¿sí? Los que tenían una clase, un posicionamiento alto, pues entonces, pues te educo para dirigir a la sociedad, para seguirlas manteniendo oprimidas. Bueno, ese es el tenor, ¿no? Sin embargo, las nuevas ideas de cambio a través de escuelas públicas, ¿sí? Bueno, perdón, ya me salté un poquito. Más adelante, ¿sí?, tenemos una gran época denominada el cristianismo y que en algún momento empieza, ¿sí?, hablamos del siglo V al siglo XV, la cuestión de la Edad Media, pero este es un punto muy crucial porque nos interesa algo de esto. Con la proclamación del cristianismo como religión oficial del imperio, estamos ante un modelo característico de Estado confesional. ¿Qué quiere decir esto? Se proclama a la Iglesia Católica como la única religión que se va a practicar. Y en nombre de Dios se someten
muchos pueblos, se mata en nombre de Dios, se violan a mujeres, se matan a niños, ¿sí? Se practica el infanticidio de manera terrible, ¿sí? Vamos a tratar de remitirnos un poquito a esta parte histórica, pero precisamente es una obra para poder seguir teniendo dominio, ¿no? La finalidad, decimos, de ambos, aquí hay una unión Estado-Iglesia, ¿sí? Que es establecer el reino de Dios en la tierra, ¿cómo ven? ¿No? Entonces, el Estado y la religión íntimamente ligados, impregnados o muy coludidos, ¿sí? Disponían, por ejemplo, ¿no? El monopolio de culto que disponían los patricios hizo de los sacerdotes funcionarios, o sea, los sacerdotes eran los que dirigían a la población, ¿sí? Y de alguna forma, las transformaciones de la sociedad durante el feudalismo impusieron en el dominio religioso una atmósfera propicia para que la Iglesia Católica en pocos siglos tuviera en sus manos el control de la economía feudal y por tanto el control de la educación. ¿Sí? En el siglo VII, por ejemplo, los monasterios constituían las primeras escuelas medievales, aclarando, fíjense, ojalá que fuera para enseñar a leer y escribir y preparar a la gente, no, para nada, ¿sí? Sino más bien para familiarizar a las masas campesinas con la doctrina cristiana. Lo más importante era aprender el catecismo, ¿sí? Y mantenerlas en un estado de obediencia y conformismo, con el precepto del reino, ¿sí? El reino de los cielos es para los pobres, tú eres pobre porque Dios así lo quiso, ¿sí? Entonces, fíjense, era una inculcación ideológica de ahí y la gente pues se mantenía rezagada y decía, pues sí es cierto, Dios me va a castigar. Incluso sabemos por casos que en la Edad Media, si un sujeto por X razón, ¿sí? Se convulsionaba y empezaba a sacar espuma, es obra del demonio. Ojalá hubiera una explicación médica, bueno, pero seguimos, ¿no? Mientras en este caso, sabemos que precisamente en la Edad Media surgen también las universidades. Las universidades que en un inicio pues también eran de alguna forma fundadas por papas, por reyes, ¿sí? Sin embargo, abre la puerta a una nueva clase social denominada burguesía. ¿Quiénes eran los burgueses? Pues eran comerciantes que poco a poco fueron también teniendo cierto poder económico y que después ellos van a tratar de luchar porque la educación ya no solamente sea para hijos de los nobles, ¿sí? O familiares muy cercanos a la jerarquía católica de los papas, ¿sí? Gracias a esta burguesía, de alguna forma, ¿sí? Empieza un nuevo ideal social, un sentido nacional. La educación debería de ser para todos, ¿sí? La educación no solamente debería de ser para unos cuantos. Bien, en este caso dice, mientras la burguesía más rica triunfaba en la universidad, la pequeña burguesía invadía las escuelas primarias. A mediados del siglo XIII, los magistrados de la ciudad empiezan a exigir escuelas primarias que la misma ciudad costearía y administraría, significando un gran desafío. Oye, ¿cómo te vas a salir del huacal? ¿Cómo vas a contradecir a lo que la iglesia ya está diciendo? ¿Sí? En algún momento se llegó a decir incluso que la tierra giraba alrededor de, ¿sí? Que el sol giraba alrededor de la tierra. ¿Sí? Imagínense en toda la cuestión dogmática que imponían una manera de pensar, ¿no? Bueno, pero esta no es la cuestión. Tenemos más adelante con el surgimiento del humanismo y el renacimiento, ¿sí? En los siglos del XIV al XVII se desarrolla un nuevo movimiento social y cultural, ¿sí? Artístico, que se suscita precisamente en Europa. Primero decimos el movimiento humanista y luego el renacimiento. Fíjense, es curioso, pero este movimiento trata de desatar esta cuestión de las ataduras mentales. Oye, ¿cómo que Dios? ¿Cómo que el Papa? Y ojalá fuera Dios, sino eran los intereses del Papa al servicio, ¿sí? En la explotación. No, ¿sí? Somos libres de pensar, empieza la ciencia, el raciocinio, la cuestión esta del ser humano, ¿no? Pero vamos a retomar esta cuestión. ¿Sí? Es un periodo donde se concibe al hombre el centro del mundo. Se considera que el hombre puede dominar todas las cosas y que cuenta con facultades físicas y mentales necesarias para alcanzar sus objetivos. La razón comienza a reinar sin ayuda de los dioses. Será un periodo donde tanto hombres como mujeres se definen individualmente libres de ataduras mentales. Comienza a nacer el sentimiento nacional que contribuye a la concreción del Estado nacional.
en el caso de México, la educación, ¿sí?, más o menos para esos siglos, es monacal más que civil. ¿Qué quiere decir? Es estrictamente religiosa. Al educando, hubo una época en que a las escuelas, al educando se le habla de lo eclesiástico. Interesa que se aprenda cuáles son sus deberes religiosos. Interesa que imite los hechos de la vida de los santos. Nada se habla de patria, nada se habla de cuestionar, simplemente se habla de obedecer. ¿Pero por qué les traigo esto? Porque esta historia que a lo mejor para algunos nos suscita aburrida, nos da sueño, quizás una expresión de bostezo, ¿sí? ¿Por qué lo traigo ahorita en este momento a la plática? Pues porque precisamente haber iniciado esta reforma al artículo 24, ¿sí?, atenta precisamente con todo lo que se había logrado. Y pareciera que volvemos a esta época donde queremos que la educación esté al servicio de la iglesia, ¿sí? ¿Y por qué la educación? A ver, desde el momento en que dice el hombre, ¿no?, una famosa libertad religiosa, ¿sí? El trasfondo de esto es que también se quiere impartir religión en las escuelas, pero pausa. ¿Será la religión de los mormones, de los testigos, de la luz del mundo? ¿Será este tipo? Por supuesto que no, ¿sí? Es precisamente de la clase mayoritaria, ¿sí? Pero nos va a llevar a cuestionar muchas cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir que una educación sin ejercicio de la razón, sin el uso de la conciencia, se llama fanatismo, ¿sí? Se llama imposición y se llama esclavitud. No podemos ni debemos dejarnos de este tipo de cosas. ¿Pero qué requerimos? Requerimos una sociedad más consciente, más justa. Lo decía hace un instante el diputado, ¿no? Quizás desde las aulas. Soy catedrática de 2 universidades y de algunas otras escuelas de posgrado. Y se me hace un deber social tener que remitir esta cuestión de los artículos, porque es un pilar fundamental, que no debemos ignorar, porque precisamente constituyen la base de esta libertad. Todos los que estamos aquí presentes hoy tenemos un compromiso, ¿sí? No es un compromiso en realidad ahorita con Dios, es un compromiso por defender nuestros derechos, nuestra libertad de conciencia. Nadie debe ni tiene derecho a obligarnos a creer en un tipo de religión, y menos si sabemos de qué se trata esta situación. Continúo. Podemos decir que las nuevas ideas de cambio a través de las escuelas públicas tenían como fin acercar a las masas al conocimiento de sus obligaciones y derechos como ciudadanos. Hubo alguien que sí se preocupó por decir, oye, no pueden estar enseñando en las escuelas religión, misa y los deberes y los mandamientos. Debe haber una educación científica y racional, ¿sí?, que haga de los sujetos más prósperos, gente consciente, y que además no sea un sujeto individualista o egoísta, sino que se preocupe por el otro, porque ese es el sentido humano de toda educación. Tenemos en este caso Valentín Gómez Farías, José María Luis Mora, Ignacio Ramírez, Melchor Ocampo y orgullosamente don Benito Juárez, que representa este ideal de los oaxaqueños, ¿sí? Un prócer que ante él emana toda esta cuestión de laicidad y que es el único estado a nivel nacional que se caracteriza precisamente por esta cuestión, por esta lucha social que se está realizando y que hoy precisamente es parte de esta situación. Gracias a estos empieza la separación escuela-iglesia. La libertad de enseñanza proclamada en la Constitución de 1857 tuvo el sentido de romper con el monopolio que el clero ejercía en el territorio educativo para abrir paso al establecimiento de escuelas particulares laicas y a la inicial construcción de un sistema educativo público. Un sistema donde no te iba a preguntar de qué color eres, de qué partido eres, de qué religión eres, ¿sí? Un sistema en el que tú y yo tuviéramos derecho a educarnos sin una atadura mental. Sin duda, ¿sí?, la historia demuestra que la organización política llamada Estado es el resultado de luchas que tienen lugar en el interior de la sociedad. Entre ellas figuran diversas clases, grupos y tendencias ideológicas de naturaleza e intereses diferentes. Si no hay lucha, quiere decir que todos somos iguales.
Pero hoy esta lucha que las estamos haciendo consciente es porque algo está pasando y que no podemos ni debemos dejarnos. Sin duda, un país con diversos puntos de vista pareciera ser difícil ponernos de acuerdo. Sin embargo, es a través de la Constitución donde se debe garantizar que la sociedad transcurra armónicamente. En el cuerpo de una Constitución existen normas de mayor o menor grado de importancia. Son normas que expresan decisiones políticas fundamentales. De estas depende que un Estado sea monárquico, republicano, federalista o centralista, confesional, autocrático o democrático. En este sentido, una decisión política de gran trascendencia se expresa en el artículo 3º constitucional, ya que a través de esto se concibe a la educación como una función básica para la construcción de una sociedad libre y de un Estado soberano. El contenido de este artículo refleja la expresión de la lucha histórica en beneficio de una educación laica, gratuita, obligatoria, democrática y nacionalista. No obstante, encontramos que se ha violentado nuestro derecho al haber modificado el artículo 24 y haber atentado contra el artículo 3º. Desde que Vicente Fox llega al poder, los grupos que lo apoyaron pidieron que pagara este favor. Hoy lo vemos, Felipe Calderón, y ¿por qué no? Los actuales candidatos de la presidencia, ¿no? Se pretende pagar estos favores a cambio de otorgar privilegios al clero para impartir educación religiosa en las escuelas. A nombre de una libertad de creencias mal entendida, demandan que en particular la religión católica y el clero que la representa ocupen un sitio destacado en los programas de estudio y en la dirección educativa. Y hoy lo estamos observando. Cada día el niño sabe menos. Cada día, vean ustedes los libros de texto gratuito. No se enseña historia porque lo que no quiero es enseñarte a pensar, a reflexionar y a hacerte crítico. Te enseño a aprender matemáticas, lectura, español, para que tengas sí una buena ortografía y sepas sumar y restar, pero de conciencia social absolutamente nada. El laicismo, en tanto principio elemental que salvaguarda la autonomía de las actividades humanas, debe mantenerse en la escuela y en la sociedad toda. Esto supone que en la enseñanza pública no puede ni debe incorporarse la enseñanza o práctica de culto alguno. Es reprobable tener que retroceder. ¿Por qué volver a estas ataduras mentales que solo esclavizan al hombre? ¿Por qué pretender impartir religión en las escuelas? Muy simple, porque significa recuperar un poder que parecen estar perdiendo. Y eso no conviene a quienes siempre han estado acostumbrados a tener privilegios sobre los demás. Es a través de la educación de las masas donde se puede o bien alinear, someter, domesticar o por lo contrario emancipar las conciencias, liberarlas de la ignorancia y de esas ataduras mentales que solo hacen del pueblo una herramienta perfecta al servicio de la clase que detenta el poder. Bajo este tenor, señoras y señores, la educación y la pretendida reforma al artículo 24 pretende garantizar a través de la educación el medio más eficaz para seguir haciendo que la Iglesia Católica siga teniendo un posicionamiento de privilegios. En el momento en que esta tendencia ideológica se imponga, estamos cayendo en un estado confesional. Por lo tanto, concluyo. El principio laico es garante de una construcción de aprendizaje universal que será el apoyo y herramienta más eficaz para que los nuevos jóvenes, para que las nuevas generaciones sean gente más consciente, más humana y más racional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra, por su brillante exposición. Por esta ocasión vamos a suprimir la sesión de preguntas para la maestra en virtud de las actividades que tiene que desempeñar. Sin embargo, bueno, quiero comentarles a ustedes que este foro o esta segunda parte del foro está siendo transmitido vía internet en la página siguiente, por los que gusten tomar nota, www.ustream, que es ustream.tv/channel /LLDM-medio Oaxaca.
Los estados que nos están sintonizando en este momento son Chihuahua, Tuxtla, México y Torreón, Coahuila. Nos da muchísimo gusto que este foro sea transmitido no únicamente a nivel local, sino también miembros de nuestra comunidad y de esta plataforma de profesionistas estén sintonizando y presenciando lo que se está llevando a cabo en este momento. Un Estado laico es en todo momento garante de la no discriminación. En un Estado laico no hay discriminación, hay reconocimiento de derechos, no hay preferencia a las mayorías. Gracias a todos, solamente hago la última invitación. Seamos jóvenes y seamos una ciudad consciente en todos los sentidos. Me gustaría estar mucho más tiempo compartiendo este foro que es sin duda muy interesante y enriquecedor, pero por causas igual de trabajo me es imposible y muchas gracias por su atención. Quiero ceder el uso de la palabra al licenciado David Sabdiel Martínez Pérez, quien es presidente de la Barra Nacional de Abogados Cristianos Asociación Civil en el estado de Oaxaca, quien disertará el tema La intencionalidad de la iniciativa de reforma de ley del artículo 24 constitucional. Muchas gracias. Agradezco este espacio que se me permite en esta mañana aún, para precisamente hablar acerca de la intencionalidad que tiene la presente reforma al artículo 24 constitucional. Agradezco ampliamente a la licenciada Karina, que ha sido uno de los pilares de este trabajo que se está realizando, las organizaciones República Laica, México Laico, entre otras organizaciones que se han sumado a este trabajo, ¿no? Y pues bueno, se tuvo que retirar el diputado Flavio Sosa. Él decía en parte de su ponencia que no debemos permitir, dice, que existan casos de intolerancia religiosa, ¿no? Y hacía también una acotación de que precisamente los trabajos que están realizando como legisladores y que les compete netamente entender, estudiar y trabajar las reformas constitucionales y poder vislumbrar los alcances de estas reformas, pues ha sido mucho, muy poco, o en su caso nulo, porque la verdad no ha sido poco, ha sido nulo. Hasta ahora el trabajo que se está realizando por esas organizaciones es que ellos han tomado un poco de conciencia para poder trabajar en esta materia. Considerablemente podemos acotar que efectivamente cuando se trata de temas en materia religiosa, pocos son los actores que quieren tomar partido o que quieren incidir en el estudio y análisis, y menos, hay que decirlo, en un posicionamiento a favor o en contra. Y la prueba de ello es este foro. En México somos más de 7,800 asociaciones religiosas constituidas. O sea, aquellos que fueron ante la Dirección General de Asociaciones Religiosas a solicitar su trámite en base a lo que enmarca el reglamento de la Ley General de Asociaciones Religiosas, nada más son 7,800, más de 7,800 asociaciones religiosas en México. Y quiero preguntar cuántas de esas asociaciones religiosas que residen en el estado de Oaxaca están aquí presentes. Yo no me atrevería a dar un número, pero considero que no hay más de 10 que están aquí. Y eso nos habla en primer momento de dos cosas importantes: el desconocimiento por parte de los ministros de culto acerca de la reforma. Yo he platicado con muchos y precisamente me dicen, ¿a poco hay una reforma al artículo 24 constitucional, ¿no? Y bueno, cuando ya oyen en los medios que hablan acerca de que esta es una amplitud de libertades y que se van a permitir mayores privilegios para todas las asociaciones religiosas, ellos pues dan el grito en el cielo y pues alaban a su creador, pensando que lo que la clase política nos está dando por mero discurso es realmente lo que se está realizando, y también es el trasfondo de ese trabajo que se viene realizando, pero considerablemente podemos acotar que no necesariamente es así. Si nosotros hacemos un análisis a las particularidades de la presente reforma, y si podemos incluso acotar un poco más de historia, como lo hacía la catedrática que pues tuvo que retirarse lamentablemente, habría que entender que en el estado antiguo, en la época antigua,
era precisamente Dios quien dominaba todas las esferas del quehacer y de la actividad social y humana. En ese contexto era Él el que determinaba las acciones que debería de tomar no solamente la política, sino también la sociedad en su contexto general. Pero esta intención de Dios, esta determinación divina, estaba precisamente interpretada por una jerarquía o un clero católico, ¿no? Entonces ellos eran los que determinaban la voluntad de Dios. Después, dentro de esa pirámide de poder, seguían obviamente la clase gobernante y como tercer elemento, pues seguían la clase pues común, ¿no? Como muchos conocemos como la sociedad. Bueno, esto ocasionó que los excesos de la iglesia en ese entonces, precisamente porque ostentaban un poder desmedido, ocasionó que varios pensadores a partir del 1500, 1450 en adelante empezaran a repensar los conceptos y ese ciclo eterno, ¿no?, anual, para poder formular nuevas teorías y nuevos posicionamientos acerca de esas estructuras sociales. De ahí se determina que no es Dios el que debe seguir gobernando las actividades humanas, sino que Dios en esencia había creado todo y que le había dado al hombre la capacidad de crear instituciones artificiales para poder autoorganizarse y poder tener una estructura social definida por el propio hombre. En esa temática se iniciaron el proceso científico, el proceso racional, como ya lo decía la catedrática, muy interesante su ponencia, y hasta nuestros días, cuando pues bueno, se empieza a legislar ya en materia religiosa y obviamente ya lo han dicho y acotado, tenemos que entender el proceso histórico que se ha llevado a cabo precisamente en México respecto de las libertades y los derechos en materia religiosa. Quiero, para iniciar y continuar esta ponencia, determinar y poder leer la iniciativa que se presentó por el diputado José Ricardo López Pescador del grupo parlamentario del PRI. Y dice lo siguiente, artículo 24, todo individuo tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho no incluye la libertad de tener o adoptar o no tener ni adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de ritos, las prácticas, la difusión y la enseñanza, siempre que no constituyan un delito o una falta sancionados por la ley. Dice, sin contravenir lo prescrito por el artículo 3 de esta Constitución, el Estado respetará la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. En esta temática podemos nosotros entender primeramente que esa es la reforma o la propuesta a la reforma al artículo 24 que originalmente se había planeado o planteado, la que acordó la Cámara de Diputados de fecha 15 de diciembre, dice así, para que todos la puedan conocer. Artículo 24, toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individualmente o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria. Entonces vemos que la reforma que se plantea inicialmente tenía muchos alcances, pero antes de entrar al estudio de ello, quiero también leer las verdaderas intenciones que están en la página 20 y 21 y 22 del dictamen que se realiza por parte de la exposición de motivos que se realiza, y dice así:
Con estas premisas es posible entender la necesidad de revisar el artículo 24 de la Constitución, que para que de manera explícita se reconozca el derecho a la libertad religiosa. Asimismo, a la luz de él se requerirá tanto la revisión de los artículos 3º, 5º, 27 y 130, como la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Sin embargo, dice, por el momento, solo existen condiciones para concretar la reforma al artículo 24 constitucional. En este sentido, lo que plantea esta presente reforma es no solamente delimitarse a lo que establece el artículo 24, sino utilizar el artículo 24 para poder incidir en la reforma al artículo 3º, al artículo 5º, al artículo 27 y al artículo 130 constitucional, que se han considerado como los pilares del Estado laico mexicano. Detrás de ello, la argumentación que se da explícitamente por los legisladores y quienes están detrás de esta reforma, el argumento inicial y que han sostenido es que precisamente que hay una amplitud de libertades. Y a cualquiera nos pudiera llegar a pensar que esta amplitud de libertades pues es buena, pero habría que preguntarse amplitud de libertades ¿para quién? En primer momento, ¿y para qué? Y en esta temática, ¿para quién y para qué? Pues obviamente quiero decir lo que dijo el diputado Jaime Cárdenas, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, dice que obedece esta presente reforma, dice obedece a una petición de un alto representante del clero católico, a la hora candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, y dice con todo motivo de la visita papal como un regalo a su presencia en México, ¿no? Obviamente nos quieren dar a entender que esta reforma es precisamente pensando en la sociedad, pero se atraviesa un momento electoral, se atraviesa también una visita, como ya lo decía el diputado Flavio Sosa, de un alto representante del clero, un alto representante religioso. No es un alto representante religioso, es el Papa que viene a México, ¿no? Entonces hay que decirlo abiertamente, precisamente como lo dijo el diputado, es un presente que se le va a entregar, ¿no?, mediante la legislatura, para determinar que se está avanzando en las libertades, pero para la Iglesia Católica. También han comentado de manera institucional, vamos a decirlo así, que obedece a los tratados internacionales que ha fijado México y que los ha asignado y que tiene que tener, su ordenamiento tiene que adecuarse a esos tratados, específicamente el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, el artículo 12 del Pacto de San José y el artículo 18 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Entonces, ellos argumentan que esto obedece precisamente a una exigencia social de poder establecer los mecanismos para salvaguardar las libertades y los derechos religiosos de todo individuo. Pero también podemos entender que hay otras prioridades dentro de la reforma al artículo 24, como serían los procedimientos en las leyes secundarias para poder establecer los mecanismos de tutela para las libertades en materia religiosa, cosa que no se ha legislado y cosa que pues los diputados tienen falta de conocimiento y falta de intención para poder legislar en la materia. También hay que acotar inicialmente que se cambia el concepto de todo hombre, decía originalmente el artículo, y ahora se cambia por el toda persona. Nosotros podemos entender que existen personas físicas y personas morales, ¿no? Y en esa tesitura podemos comprender que las organizaciones sociales o las personas morales van a exigir su derecho a la libertad religiosa, como dice la reforma, tanto en lo público como en lo privado. Pero en lo privado sí se ha estado realizando los actos de culto público, pero en lo público obviamente está sujetado a lo que dice la Ley General de Asociaciones Religiosas, que en su momento va a tener que ser revisada, como dice la exposición de motivos de la presente reforma, ¿no? Dice también hay que entender que en otros países la Iglesia
católica recibe dinero del erario público para poder tener educación religiosa dentro de las aulas, ¿no? Y eso es precisamente lo que se pretende. Se ha dicho mucho de que existe una falta de valores en el pueblo mexicano y ello ha permeado precisamente en todos los sectores sociales, dando pues problemas de inseguridad y se han levantado los índices de violencia en México. Y eso es otro argumento que han hecho ellos precisamente para poder sostener la reforma, pero lejos de eso está obviamente esta reforma, pues pretende precisamente dar instrucción religiosa, no moral, dentro de las iglesias, de las escuelas públicas. Podemos también entender que lo que se busca, dice también la Gaceta Parlamentaria de fecha 15 de diciembre de 2011, dice también: la presente reforma al artículo 24 implicará el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones religiosas, aún dentro de la escuela pública. Lo que mencionábamos es precisamente, ese es el trasfondo que tiene la Iglesia Católica o el clero para poder inmiscuirse dentro de la educación pública y quitarla, la educación laica en México, para poder no enseñar valores, sino enseñar religión, que hay una diferencia entre ambas cosas. Bueno, y también hay que, otro punto a resaltar, dice que se ha cambiado lo relativo a la libertad de profesar la religencia religiosa que más le agrade a todo hombre, por el derecho de toda persona a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y tener o adoptar en su caso la de su agrado, así como el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o faltas penados por la ley, ¿no? Bueno, en este sentido, lo que se pretende es que se puedan realizar cultos públicos. Si nosotros podemos entender qué dice la Ley General de Asociaciones Religiosas, dice que sí se permiten los cultos públicos, pero con 15 días de anticipación se tiene que darle una notificación a la Dirección General de Asociaciones Religiosas de que se va a realizar determinada actividad en un espacio público. Para los medios de comunicación está prohibido que una asociación religiosa pueda transmitir de manera abierta sus actos de devoción, cosa que en la realidad pues está lejos, ¿no? Porque sí lo realizan, pero dice la ley que debe ser de manera continua. Esporádicamente lo podemos realizar, pero no de manera continua. Lo que se busca también con esta reforma es que a mediano plazo se pueda reformar lo que establece la Ley General de Asociaciones Religiosas y que se puedan transmitir de manera continua dentro de los canales abiertos de televisión y de la radio los actos de devoción o los actos de culto público por las confesiones religiosas. Eso es también un trasfondo importante que están buscando, que exista plena libertad en los medios de comunicación para poder expresar sus cultos públicos. Obviamente las minorías religiosas no cuentan con la capacidad económica para poder pagar tiempos de aire en la televisión o incluso el poder poner televisoras independientes. Entonces, esta falta de capacidad económica va a ser una limitante para las asociaciones religiosas no tan poderosas como la iglesia dominante en México. A grosso modo podemos ver que estas precisamente son las intenciones de esta presente reforma. Por ahí podemos también tener el contacto con una organización que pues financia el hombre más rico del mundo, y ellos precisamente lo que buscan, dicen que se le ha inyectado mucho dinero a la reforma en cuanto a publicidad de los medios masivos de comunicación. Son millones de pesos los que se ha invertido para poder ayudar a que esta reforma tenga un efecto positivo en los legisladores. Entonces, por un lado tenemos el dinero que está entrando de esta fundación, porque es una fundación, y por otro lado los trabajos que se han realizado con pastores en diferentes estados de la República para poder meterles esta idea y esta visión de que es una amplitud de libertades, cosa que está alejada de la realidad, porque ya pudimos ver que existe un trasfondo
detrás de esta reforma que pretende, sí, libertades y una amplitud de libertades, pero para la iglesia dominante en México. Obviamente, pues porque es una iglesia que ya no está creciendo, ¿no? Las confesiones religiosas minoritarias en México pues son las que están teniendo un porcentaje de crecimiento mucho más elevado que obviamente la religión mayoritaria. Entonces, esa necesidad de poder recuperar los espacios que se ha perdido históricamente, como ya se ha dicho en este foro, es la necesidad de poder establecer los mecanismos jurídicos y sociales que permitan una amplitud de libertades y una amplitud de derechos, no solamente de libertades, sino también de derechos que pueden ser exigibles en determinado momento para la religión mayoritaria en México. Pues agradezco este espacio por el tiempo que se nos ha destinado y estamos abiertos a las preguntas que se nos puedan formular. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su participación. La invitación queda abierta para nuestros compañeros, amigos que quieran formular preguntas al licenciado David. No sin antes volver a reiterarles que nos están escuchando y se está llevando a cabo la transmisión de este evento vía internet a los estados de Chihuahua, Tuxtla, México y Torreón, Coahuila. La página, la vuelvo a repetir, www.ustream, lo deletreo, ustram.tv, diagonal channel con doble N, diagonal LLDM-Oaxaca. Muy bien, tengo la primera pregunta en el sentido siguiente, abogado. La barra de abogados, ¿qué está haciendo respecto de la reforma al artículo 24? Porque en noticias y en periódicos solo se oye foro cívico y ciudadanos laicos. En la República, y en los 8 estados de la República estamos haciendo lo que nos toca, que es precisamente los análisis de la presente reforma para poder incidir en las cámaras de diputados. Nos estamos sumando, como lo dije en primer momento, a los trabajos muy importantes que está realizando la República Laica y el Foro Cívico México Laico, que son, pues ellos pudieron estar desde sus inicios. Nosotros, por algunas actividades propias de nuestra profesión, no pudimos incorporarnos desde sus inicios, pero en la medianía de nuestras posibilidades nos estamos sumando de manera permanente, continua y contundente en esta reforma para su análisis y su estudio. Y pues estamos realizando, pues prueba de ellos es este foro, los trabajos, y los seguiremos realizando para poder echar abajo esta reforma que, lejos de beneficiarnos, nos perjudica, ¿no? Muchas gracias. A su juicio, ¿qué cambios habría en las escuelas públicas con la aprobación de la reciente reforma al artículo 24 constitucional? Con las presentes reformas no va a haber ningún cambio a corto plazo. A mediano plazo va a tener, como ya dije en la exposición de motivos que ellos precisamente publicaron a través de sus páginas de internet, la Cámara de Diputados, dice que va a ser necesario revisar el artículo 3º, 5º, 27 y 130 constitucional. En este sentido, respecto del artículo 3º, dice que la educación que impartirá el Estado es laica, pero si nosotros ponemos en contraposición lo que establece el artículo 18 del Pacto de San José y lo de la presente reforma, también donde dice en la Gaceta Parlamentaria que eso no quita el derecho de los padres de exigir la instrucción religiosa dentro de las escuelas públicas, podemos entender que hay una discrepancia entre lo que establece el artículo 3º, lo que establece el artículo 18 del Pacto de San José del Pacífico, San José de Costa Rica, perdón, y lo que establece el artículo 24 constitucional, donde se le permite a los niños tener educación religiosa dentro de las escuelas públicas, y también el derecho de los padres de exigir que sus hijos tengan una instrucción religiosa.
En este sentido va a tener que ser reformado el artículo 3º constitucional para permitir que dentro de las escuelas públicas se permita la instrucción religiosa, no la instrucción moral o ética, ¿no? Que en determinado momento pues, podría ser benéfica, y lo deben de hacer los maestros que nos están dando clases, sino la instrucción. Financiera la determina el Estado con el dinero del erario público. Entonces, a mediano plazo, lo que también estaremos viendo es la reforma al artículo 3º constitucional por no adecuarse al artículo 24 constitucional y al artículo 18 del Pacto de San José de Costa Rica. ¿Considera usted que con la reciente reforma y aprobación al artículo 24 constitucional se ven lesionados los derechos y garantías de las minorías religiosas? Por supuesto, porque el Estado dice, bueno, te pongo un abanico de libertades y de posibilidades, pero al igual como sucede hoy con el liberalismo, tenemos la libertad de poder ir a viajar a Israel, ¿no? ¿Cuántos quisieran ir a Israel a darse unas vacaciones? Tenemos la libertad enunciativa de poder hacerlo, pero ¿quién realmente tiene la posibilidad de hacerlo? Entonces, ahí hay una discrepancia entre lo que dice la ley, que nosotros somos libres de poder transitar, pero ¿quiénes tienen la posibilidad de poder acceder a esas libertades? De igual forma sería con las libertades en materia religiosa. Lo que dice el Estado, bueno, en determinado momento vamos a permitir que tú tengas tiempo aire en la televisión abierta, pero yo quiero preguntarle, de esas 7.800, más de 7.800 asociaciones religiosas constituidas, sin contar las no constituidas, ¿cuántos realmente van a tener posibilidad de poder participar en esos espacios? Hay que verlo. Ahorita tenemos 2 programas, que es La Rosa de Guadalupe, a cada quien su santo, ¿no? Yo quiero preguntar si son de tinte protestante, como llaman ellos. Obviamente no, es de tinte católico. Entonces, ¿quiénes tienen poder para poder gozar de esas libertades? Precisamente va precisamente en el sentido de la capacidad económica y la capacidad política de hacerse valer esas libertades, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta dice: desde el ámbito jurídico constitucional, ¿se puede sancionar al señor Felipe Calderón al violentar las leyes, al asistir en carácter oficial a recibir y negociar nuestras leyes? Sí, obviamente se puede en carácter oficial. Hay que poder entender 2 cosas, o una cosa, ¿no? Que se ha manejado y se maneja públicamente que este señor Joseph Ratzinger es precisamente el jefe del Estado Vaticano, ¿no? O sea, es un mandatario, un titular, pues, de un poder ejecutivo, ¿no? Como se maneje. Y se dice que el presidente de México, pues, se va a reunir con otro mandatario, ¿no? Entonces, si nosotros desde esta óptica lo podemos entender así, no hay ninguna responsabilidad para el Ejecutivo Federal mexicano, porque se reúne con un mandatario externo. Pero si lo hace en calidad de pues líder de la Iglesia Católica, obviamente está incurriendo en una falta, ¿no? Sí se puede exigir de manera jurídica que se aplique una sanción, porque lo establece la Ley General de Asociaciones Religiosas, el respeto, ¿no? Y obviamente no se le puede cargar hacia una u otra parte. Lo que sí debemos hacer, y hay que acotarlo también en los foros, aprovecho de esta oportunidad, es que no debemos de ser reaccionistas. El problema de las organizaciones sociales es que son reaccionistas, muy poco se planea o se pueden hacer estudios serios a largo plazo acerca del estado que guardan las libertades religiosas. En ese sentido, nosotros tenemos que empezar a hacer los trabajos necesarios para que se establezcan los mecanismos para salvaguardar las libertades y los derechos en materia religiosa de todas las asociaciones religiosas, a través, no sé, de poder establecer delitos, el delito de intolerancia religiosa, poder establecer una fiscalía especializada, ahora que están de moda las fiscalías,
o poder establecer otro mecanismo, ¿no?, que salvaguarde los derechos y libertades de las minorías religiosas. Muchísimas gracias. El siguiente comentario y pregunta también. Sabemos que la Barra Nacional de Abogados Católicos insistentemente durante mucho tiempo estuvo detrás de esta reforma. Sin embargo, una vez dadas las condiciones de esta reciente aprobación, ¿esta Barra Nacional de Abogados Cristianos implementará alguna medida al respecto? ¿Alguna medida, perdón? ¿Alguna medida al respecto? Ok. Estamos, como comentaba en un primer momento, iniciando ya los trabajos. Aparte de la reforma al artículo 24, estamos haciendo los trabajos para poder analizar los artículos de la Ley General de Asociaciones Religiosas y el reglamento, precisamente para poder incidir en los legisladores federales y locales para poder tener estos mecanismos de salvaguarda. Si bien es cierto que la Barra Nacional de Abogados Católicos siempre ha estado detrás de la reforma de este artículo 24, ahora pudieron establecer alianzas, vamos a decirlo así, no solamente con el PAN, ¿no?, que obviamente es filiación panista, sino también con el PRI, porque precisamente fue el PRI, un diputado federal del PRI, el que propuso esta reforma al artículo 24. Entonces pudieron establecer alianzas para poder sostener la reforma, que pudiera pasar y también que se pueda implementar en determinado momento. Nosotros como Barra Nacional de Abogados Cristianos estamos haciendo ya pues la colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil para poder hacer los análisis respectivos no solamente de la presente reforma, sino también de la Ley General de Asociaciones Religiosas, como ya lo había comentado, para poder proponer en esta materia. Nosotros ya precisamente hace año y medio propusimos a la Cámara de Diputados que se pueda establecer un delito de intolerancia religiosa y que se pueda establecer una fiscalía especializada para atender estos delitos. En lo particular, en el estado de Oaxaca hemos visto que precisamente hay un desconocimiento por parte de las autoridades municipales, porque son ellos los primeros intolerantes religiosos para las minorías religiosas o los protestantes, y ellos son los que empiezan a ponerle trabas a los cristianos o los evangélicos o los de la luz del mundo o los de otras confesiones religiosas dentro de los municipios. En ese sentido, nosotros propusimos al gobierno del estado en el 2010 la creación de dos cosas: la creación de un protocolo para la atención a víctimas de intolerancia religiosa, y también propusimos la creación de un manual para presidentes municipales en derechos humanos y derechos religiosos. Obviamente, pues el Ejecutivo Estatal tiene poca disponibilidad o está entretenido en otras actividades que no le permiten atender estos asuntos, y específicamente el director de Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno, pues también brilla por su ausencia en la disponibilidad de poder hacer algo al respecto. Nos fuimos al amparo, ganamos el amparo. En las pláticas que hemos tenido con ellos se ha determinado de que ya se están haciendo tanto el manual como el protocolo. El protocolo me comenta que está en revisión de otras áreas, pero esas dos cosas específicamente las hemos hecho nosotros aquí en el estado de Oaxaca. De manera federal, vuelvo a recalcar, ya se hizo la solicitud al Ejecutivo Estatal y a la Cámara de Diputados para que se pueda establecer un delito por intolerancia religiosa y una fiscalía especializada. Muchas gracias. La última pregunta dice: ¿cuáles serían las instancias jurídicas o legales que la Barra Nacional de Abogados Cristianos implementará contra la reciente reforma al artículo 24 constitucional? Bueno, el trabajo jurídico obviamente que lo tiene que hacer la Cámara de Diputados local, ¿no?, acerca de un pronunciamiento, y hay que recordar que se requiere de 17 legislaturas locales para poder elevarse a rango constitucional la presente reforma. Tenemos la responsabilidad, no solamente nosotros como Barra Nacional de Abogados Cristianos, sino también todas las demás organizaciones que estén interesados en el tema, y sobre todo los ministros de culto, para poder incidir en nuestra legislatura local para que se pronuncien en contra de esta reforma. Eso es en primer momento lo que tendríamos que hacer, y en segundo momento, dependiendo de que se pueda, de que se llegase a aprobar,
pues ya veríamos los mecanismos, tal vez irnos al amparo, ¿no?, contra leyes, o determinar algunos otros mecanismos jurídicos para poder pues atacar esta reforma, o por qué no, poder realizar un foro consciente, un foro bien organizado, un foro incluyente que nos permita establecer una mejor reforma y con el aval de muchas organizaciones que pueda también incidir en la agenda nacional, ¿no? Muchas gracias. Quiero agradecer la presencia entre nosotros de diversos ministros de culto, de asociaciones religiosas. Sean ustedes bienvenidos y muchísimas gracias por el interés con la asistencia a este evento. Se encuentran también entre nosotros estudiantes de la comunidad de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, bienvenidos, entre ellos estudiantes de la Facultad de Derecho, que es precisamente la casa de los estudiantes de esta facultad en la que nos encontramos presentes. También estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración, sean bienvenidos. Facultad de Arquitectura, todos por supuesto de la UAPJO, también estudiantes del Instituto Tecnológico de Oaxaca, profesores del IEPO, contadores, abogados, ingenieros, administradores, enfermeros, enfermeras, odontólogos, pedagogos, ministros de culto, psicólogos, historiadores, diseñadores gráficos, sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias, licenciado David Martínez, por su valiosa colaboración en este foro sobre la reforma, sobre el análisis de la reforma al artículo 24 constitucional. Quiero dar paso a nuestra siguiente participante, que es precisamente representante de la sección 22, la profesora Elena Cruz. Es también de ella el uso de la palabra. Sea usted bienvenidos, para quien también pido un fuerte aplauso. Buenos días, estudiantes, técnicos y profesionistas que en este día nos honran con su presencia. Como miembro de un comité delegacional, como es en su caso de la D29 del sector ciudad de la región de Valles Centrales. En la actualidad sabemos que estamos viviendo una situación bastante nefasta y de alguna manera, yo diría, cruel, como lo está haciendo el señor Felipe Calderón, con sus grandes aliados como es el Baester Gordillo, y no me da miedo decirlo, lo digo aquí y en donde sea, y también en la actualidad metido en lo que es golpeando al pueblo, el clero romano. El día 2 de febrero, estando en una reunión a nivel estado con las 7 regiones que forman parte de nuestro magno estado, y estando su servidora presente, se llevó a cabo una reunión. Siendo las 2 de la tarde, fue instalada esta asamblea estatal, y de la siguiente manera participé como oradora, haciendo un pronunciamiento en contra del artículo 24 constitucional, que está siendo modificado de una manera incorrecta, como lo hizo en su momento la Cámara de Diputados, sabiendo que dentro de esto hay un trasfondo y que en lo futuro viene a afectar a la educación laica. Se llevó a cabo esta reunión, al final se redactó un acta donde en la parte de pronunciamientos, en la parte tercera, se rechaza totalmente a este artículo de la manera como lo hicieron los diputados, el rechazo total, porque viene a violentar el artículo 3º constitucional de nuestra Carta Magna. Fue debatido esto y a la vez todos los maestros que estuvieron presentes, fue un momento de silencio. ¿Por qué de silencio? Porque hay que ver lo que viene a afectar, lo que en lo futuro sería. Se está hablando de nuestra niñez, de nuestras futuras generaciones. Aquí se trata de construir conciencias,
se trata de razonar, se trata de que el alumno aprenda ciencia y tecnología en las aulas. No se trata de destruir legados históricos como lo está haciendo Felipe Calderón. Está siendo pisoteado nuestro legado histórico a conveniencia de él y de sus aliados. El día 25 de febrero, en una asamblea nacional representativa en la ciudad de Tlaxcala, estando presentes varios estados de la República Mexicana, tanto del sur como del norte. Del sur estuvo el estado de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Campeche. De las ciudades del norte estuvo Chihuahua, Sonora, Guadalajara y entre otros estados. En su momento también se hizo el pronunciamiento acerca de este artículo. El rechazo total de cómo modifican este artículo 24 y en su defecto pasan a afectar el artículo 3º constitucional. La sección 22, un gran movimiento que se ha mantenido a través de 30 años aproximadamente y que en la actualidad está siendo pisoteada por el gobierno. Es preocupante la situación que se está viviendo dentro de nuestro país, porque, como lo decía hace un momento, está siendo pisoteado nuestro derecho histórico, nuestros derechos como ciudadanos, los derechos de los niños, los derechos de los trabajadores. Hace unos días se llevaron a cabo otras reuniones en diferentes regiones del estado, en diferentes escuelas, centros de trabajos y delegaciones, para llevar a cabo una conciencia, analizar lo que estamos viviendo, llevando un trabajo arduo, cansado en la Ciudad de México. Estuvimos el día jueves y el día viernes. Exponemos nuestra vida, exponemos muchas cosas estando en esos lugares, sobre todo porque nos consideramos luchadores sociales, porque somos la voz del pueblo, porque para estar dentro de una organización, dentro de un sindicato, ahí no vemos raza, clase, lengua, ideología. Ahí todos somos tratados con equidad, con conciencia. El día jueves y el Distrito Federal. Fue una aglomeración tremenda, porque ahí está la voz del pueblo, donde varios profesores se postularon en contra de esta reforma, donde están siendo varios de ellos pisoteados, les están prefabricando delitos que no han cometido, donde varios de nuestros compañeros han sido secuestrados y que en la actualidad han sido muertos, como es el caso del profesor y director que en su momento fue del CRENO, el profesor Carlos René Román Salazar. Y es algo que nos viene en gran manera
a sentirnos tal vez intimidados, pero no porque el gobierno utilice sus tácticas como lo han hecho hasta el día de hoy, piensan que van a pagar este gran movimiento. No, al contrario, esto nos hace unir fuerzas con los demás estados, que en la actualidad son 22, quienes se han aliado a la sección 22, organizaciones sociales que están formando un frente común para estar en contra de lo que está haciendo el señor Felipe Calderón, y también la autora intelectual de la Alianza por la Calidad de la Educación, como lo disfrazan ellos mismos, Vázquez Mota. Yo diría que no es una alianza por la calidad de la educación, sino es una alianza por la destrucción de la educación pública del pueblo de México. Ese es el nombre correcto que ellos le deberían de poner. ¿Y por qué maquillar una información que le están dando al pueblo? Para poner en mal al maestro, al docente, cuando no se acuerdan que en una ocasión estuvieron en el aula y que un maestro no es aquel que enseña nada más, sino aquel que para llegar a sus lugares tienen que caminar horas para llegar a una escuela. Tal parece que yo creo que estas personas intelectuales, si se les puede decir así, ya se les olvidó nuestro legado histórico, cómo a través de los años se va construyendo las conciencias, se va construyendo un conocimiento. Y como dijo un gran personaje como es Brunner, el maestro lo compara con el andamiaje que hace aquel constructor de casas, como es el albañil, como es el arquitecto. Viene a ser eso el profesor, aquel andamiaje, aquello que permite que el niño suba día a día y vaya construyendo su propio conocimiento para en lo futuro ser un gran profesionista como los que están ahora en esta reunión. Se les ha olvidado todo eso, nuestro legado histórico, para ahora pisotear nuestros artículos, nuestra Carta Magna y llevarla a su conveniencia de cada uno de ellos para tener el poder y para empezar a pisotear al pueblo de México. Desgraciadamente, en las manifestaciones que hicimos el día jueves y el día viernes en la Ciudad de México, no tenemos nada en concreto. El día de hoy hablaba por teléfono con el profesor de la Coordinadora Nacional, el profesor Roberto, y él me decía que hasta el momento no había nada. Pero no porque no haya nada quiere decir que ahí nos vamos a quedar, no. Al contrario, vamos a seguir luchando por la voz del pueblo. En estos momentos tenemos que reorganizarnos como parte de la sección 22 y apoyar la educación que viene.
en contra de esta reforma. El artículo 24 sabemos que es un trasfondo de cómo Felipe Calderón empieza a utilizarlo para en lo posterior llevarlo a las aulas. Hay documentos donde una persona narra acerca de cómo piensan ellos llevar la religión a las escuelas. Es el investigador privado del Archivo Secreto Vaticano y especialista en la relación diplomática entre ambos estados, el señor Roberto Velázquez Nieto. Esta persona narra dentro de un documento cómo en lo posterior piensan que los sacerdotes meterlos dentro de las aulas educativas y enseñarles la clase de religión a todos nuestros niños. Y que a la vez, con el impuesto de todos los trabajadores del gobierno, pagarles un sueldo. Eso es lo que ellos tienen planeado y que de alguna manera lo están haciendo visible ante todos los mexicanos. Les voy a leer un siguiente pensamiento de un intelectual y que la sección 22 lo pone en un comunicado. La primera condición de existencia de toda sociedad, comprendida como la nuestra, es la información pública y detallada de lo que sucede en la realidad. El que rechace esto no está pensando en los intereses de la patria, sino en los suyos personales. El que rehúse esto a la patria no desea curarla de sus males, sino solo cerrar sus entrañas para que se pudra desde adentro, como es en el caso de Felipe Calderón. Y concluyo con esto, como dijo el Che Guevara: hasta la victoria siempre, compañeros. Agradecemos la presencia y participación también de la profesora Elena Cruz respecto de abordaba los puntos y las acciones que ha implementado la sección 22 en torno de la lucha social que tiene y también obviamente respecto de la lucha que sostienen con la reciente aprobación de la reforma al artículo 24 constitucional. Invitamos a nuestros amigos para que nos hagan llegar las preguntas que quieran dirigirle a la profesora Elena Cruz. Tengo la primera pregunta. Dice, ustedes como profesores, aparte de las marchas, ¿qué más han hecho para que esta reforma no sea aprobada? Lo que se ha hecho es un pliego petitorio que se ha llevado a la Cámara de Senadores hasta en su momento y donde se ha llevado a mesas de negociación entre lo que es Comisión Política como sección 22 y Gobernación. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Ustedes como